de hoy vamos a identificar a estructuras que se encuentran en la región temporal y en la región parotídica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la región temporal, ¿sí? Son dos regiones que se encuentran en las partes laterales de nuestra cabeza. Vamos a identificar lo que se denomina la celda parotídica. ¿Sí? Entiéndase como celda un espacio que tiene una parte profunda que se llama piso y una parte superficial que se llama techo. ¿Sí? Entonces, esa celda, a la cual también se suele llamar fosa, ¿sí? Tiene un límite superior, que es la línea temporal superior. ¿Sí? Tiene un límite inferior, que es el arco cigomático, y que se continúa atrás con una elevación, la cresta supramastoidea. Supramastoidea porque se encuentra por encima de la apófisis mastoide. Y la otra parte viene a ser el hueso frontal y el hueso cigomático. El hueso frontal y el hueso cigomático. Entonces, todo este límite está enmarcando a lo que se conoce como el piso de la fosa o celda temporal. ¿Sí? El piso de la fosa temporal. Entonces, esta superficie ósea que representa el piso de la fosa temporal, recordemos, está formado por la superficie inferior del hueso parietal, por la superficie temporal del hueso frontal, por la escama del temporal, del hueso temporal, y por la superficie temporal del ala mayor de los estenoides. Entonces, todas estas distintas partes de distintos huesos van a confluir en un punto craneológico que viene a ser el punto terion, ¿no? Con T, el T-erión. Sabemos que en relación profunda con este terion está discurriendo la arteria media. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que se denomina el piso de la fosa temporal. ¿Sí? Pero también esta celda temporal que tiene este piso tiene algo que lo va a cubrir. Algo que lo va a cubrir y que se inserta justamente en todos estos límites que hemos mencionado. Estamos hablando de la... ¿Perdón? Músculo temporal. No. Estamos hablando de la fascia temporal. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí en nuestra muestra, tendríamos en la piel hay un tejido celular súper denso y debajo de él también elemento constituido por tejido conectivo denso que viene a ser la fascia o aponeurosis del temporal. ¿Sí? La fascia o aponeurosis del temporal. Entonces, esta fascia o aponeurosis del temporal se inserta en todo el contorno de la fosa temporal que hemos mencionado. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que mi mano es la fascia temporal, entonces se inserta en toda esta parte. Entonces va a quedar un pequeño espacio entre el piso y la fascia. A esta fascia le llamamos
el techo de la fosa o celda temporal, ¿no? Entonces, de tal manera pues que hay un pequeño espacio, ¿no? Hay un pequeño espacio entre el piso y el techo. El piso viene a ser todo esto en superficie ósea y el techo que vendría a ser la fascia temporal. Entonces, ese espacio que hay entre el piso y el techo de la fosa temporal, la celda temporal, ahora sí, Sharon, ¿sí? ¿Quién lo va a ocupar? Ahora sí, el músculo temporal, ¿no? Entonces, ahora sí, hablamos del músculo temporal. El músculo temporal, fíjense, es un músculo masticatorio. Chino, no sé, esto me han estado, yo no tenía esto. El músculo temporal es un músculo masticatorio, tal como lo es el músculo macetero. Es un músculo que está aplanado, es un músculo que tiene forma de abanico, ¿sí? Y en el cual se pueden distinguir que hay unas fibras anteriores verticales, unas fibras medias oblicuas y unas fibras posteriores horizontales. Razón por la cual cuando todas estas fibras confluyen hacia la parte anterior e inferior, ¿sí? Todas las fibras van a confluir hacia la parte anterior e inferior para formar tendón, para formar un tendón, nacarado que va a ir a insertarse en la apófisis coronoidal, en la apófisis del hueso mandibular. Ahí se va a ir a insertar las fibras del músculo temporal. Por lo tanto, su función va a ser elevar y recluir la mandíbula, o sea, estando en posición de boca abierta, elevar la mandíbula para cerrar la boca. Y en una posición en que la mandíbula está adelantada, llevarla hacia atrás, o sea, retruirla. ¿Sí? Es un movimiento mínimo, ¿no? Pero es un movimiento de retrusión de todas maneras. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, este músculo tiene una amplia zona de origen. ¿Cuál es esa zona de origen? Pues, en principio, miren, pues va a ser la superficie, o sea, el piso de la fosa temporal, Y la otra parte en donde también se origina es en la cara profunda de la fascia temporal, cara profunda de la aponeurosis. Entonces, todas esas zonas son zonas de origen del músculo temporal, pero tiene un límite hacia arriba. Y ese límite está señalado por una línea temporal inferior. Una línea temporal. De tal manera pues que se distingue eso, ¿no? En la línea temporal superior se inserta la aponeurosis, mientras que en la línea temporal inferior es músculo, ¿no? Ese vendría a ser su límite superior. Entonces, eso es lo que vamos a... Profesor, disculpe, origen del temporal en la cara profunda de la aponeurosis temporal toda esta zona que es el piso de la fosa temporal.
Bien. Entonces, tenemos esto, destacamos y abrimos un poco. Entonces, en la parte al músculo, entre esa cara profunda y el piso, van a discurrir los elementos neurovasculares, es decir, la arteria, las arterias temporales profundas, de esta arteria, ¿verdad? Ramas de esta arteria. Esta es la arteria maxilar. Esta es la arteria maxilar. Entre las muchas ramas que va a tener, vamos a tener a las arterias temporales profundas, que generalmente es anterior y posterior. Y en relación a ellas también vamos a tener a los nervios temporales profundos. Estos nervios temporales profundos van a ser ramas del nervio mandibular. ¿Sí? El quinto 3. Son algunas ramas. Entonces, la inervación motora, ¿no? Motora a tenemos a estas partes que están constituyendo la otra región en la que también vamos a identificar algunas partes viene a ser la región parotidia. También son regiones pares. Y si queremos tener una idea más o menos de dónde está, diríamos que está hacia la parte inferior y posterior de la oreja. Entonces, más o menos toda esta zona sería la región parotidia. Y podemos visitar una de esa región parotidia. Obviamente, lo que más va a resaltar va a ser la glándula parótida. Está una parte de la glándula parótida. La glándula parótida, una de las glándulas salivales mayores, que va a secretar una saliva fluida, una saliva transparente, ¿no? Que va a ayudar en la formación del bolo alimenticio e iniciar también en menor cantidad la degradación de los carbohidratos a través de la alfa-amilasa, ¿no? Entonces, esta glándula está ocupando un espacio que se llama también celda parotídea, ¿no? La celda parotídea. También dentro de la glándula parótida vamos a tener elementos neurovasculares. Y justamente uno de esos elementos neurovasculares, el nervio facial, que lo atraviesa de forma flexa, lo divide en dos partes, en un lóbulo superficial y en un lóbulo profundo. Del lóbulo superficial, que sería este, se origina el conducto excretor principal, es decir, el conducto parotídeo o conducto de Stenner. Este conducto, como podemos ver, se dirige hacia la parte anterior, discurriendo sobre la superficie del músculo massetero.
Cuando llega al borde anterior, se dobla en 90 grados y perforando al músculo buccinador ingresa a la cavidad bucal para terminar a nivel del segundo molar superior. Entonces, si levantamos aquí al lóbulo superficial, vamos a identificar a otros elementos que también, repito, están en la región parotidia, dentro de la glándula parótida. ¿Sí? Entonces, la parte más superficial, vamos a tener a este nervio. A este nervio llega a la región parotidia atravesando el agujero estilomastoideo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Este es el agujero estilomastoideo de la apófisis estiloides y la apófisis mastoides, el agujero estilomastoideo. Entonces, atravesando ese agujero estilomastoideo, tenemos el nervio facial, llegando a la región parotidia. Y justo en esta región se va a formar un plex, ¿no? Bueno, se dice que se divide en dos troncos, en un tronco temporofacial y en un tronco temporo facial. Desde el tronco temporofacial se originan las ramas temporales, cigomáticas y bucales, mientras que del tronco cérvico facial y la nominal y la. Entonces, ese es un elemento que importa. Y es el elemento más externo que vamos a encontrar. Luego vamos a encontrar un elemento venoso. ¿Sí? Un elemento venoso. El elemento venoso se llama vena retromandibular. ¿Sí? La vena retromandibular. Esta vena retromandibular se forma cuando tiene una vena temporal superficial y una vena profunda, que es la vena maxilar. Entonces, ahí vamos a tener a esta vena retromandibular. Y miren, esta vena retromandibular luego se unirá a una vena, que es la vena auricular posterior, para formar esta vena acá, que está sobre la superficie del esternocleidomastoideo. Esta es la vena yugular externa. Pero esta que estamos marcando acá viene a ser la vena retromandibular. Y el elemento más profundo que vamos a encontrar dentro de la región parotidia viene a ser la arteria carótida externa. Entonces, para ver la arteria carótida externa vamos un poquito hacia la parte cervical, hacia el cuello, y ahí vamos a identificar a esta que es la arteria carótida común. Esta arteria carótida común luego se divide en una carótida interna y en una carótida externa. Y la carótida externa asciende y se ubica dentro de la glándula parótida, la parte más profunda de la glándula parótida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho, el nervio facial
superficial, la vena retromandibular es intermedia y profunda viene a ser la arteria carótida externa. ¿Sí? Entonces levantamos aquí este músculo que es el macetero y entonces podemos seguir visualizando aquí a nuestra arteria carótida externa. Esta arteria carótida externa, dentro de la glándula carótida, cuando se ubica cerca del cuello del cóndilo, se divide en sus dos ramas terminales. ¿Cuáles van a ser esas dos ramas terminales? Esta de acá, que sigue su trayecto hacia la parte superior, la arteria temporal superficial, y la otra viene a ser esta de acá, que se dirige hacia este espacio que se llama fosa intratemporal, que viene a ser entonces la arteria estas son las ramas terminales de la arteria carótida Esos tres elementos van a estar conformando el contenido de esta región parotídea. La glándula, ya lo dijimos, y el nervio facial, la vena retromandibular y la arteria carótida externa con sus dos ramas terminales. Entonces, todo eso es en la glándula, en la región parótida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya más o menos identificado las estructuras a destacar dentro de cada una de las regiones que hemos mencionado. La región temporal y la región parotídea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los dejo un rato para que ustedes puedan repasar, identificar, reconocer cosas. Y luego vengo para hacer algunas preguntas. ¿Sí? ¿Puedes repetir la parte del nervio facial? ¿Perdón? ¿Puedes repetir la parte del nervio facial? Que acá no se vio. Por eso lo estoy poniendo así como para que ustedes vean. Ajá, sí, vena. Entonces, esto que estamos aquí señalando, ¿qué cosa es? Es el nervio facial. ¿Sí? El nervio facial. ¿Dónde está emergiendo? ¿Por dónde está saliendo este agujero, este nervio facial? Un agujero que hay en esa zona, que es el agujero estiloideo, que es este agujero de acá, entre la apófisis estiloide y la apófisis. Entonces, por ahí es que sale este nervio facial, ¿no? Y es el nervio, o es la estructura más externa, o sea, más superficial. En la retromandibular, y el más profundo de todos, que viene a ser la arteria carótida. La retromandibular es cuando concluye Maxilar. Vamos a hablar de vena retromandibular. Entonces, cuando confluyen estas dos venas, ¿no? La superficial, temporal, maxilar.